Veamos ahora algunos casos particulares de materiales anisotrópicos. El primero de ellos son los materiales ortorrómbicos. Un material ortorrómbico se define aquel que cuando se rota la estructura 180 grados a lo largo de los tres ejes perpendiculares X, Y, Z o 1, 2 y 3, las propiedades no van a cambiar. Entonces vamos a tener 9 constantes elásticas independientes. Y algunos ejemplos de estos materiales son las maderas, las fibras, el espagueti. Si ustedes toman un espagueti, lo rotan 180 grados en la dirección X, va a ser el mismo espagueti. Si lo rotan 180 grados en la dirección Y o en la dirección Z, va a ser el mismo espagueti. Entonces, este es el caso, digamos, más general en el que ya hicimos cero los elementos que regularmente consideramos que son típicamente iguales a cero. El siguiente material es uno que ya vimos en videos anteriores, en el que construimos nosotros un material anisotrópico apilando capas de diferentes materiales con diferentes propiedades elásticas. Entonces vamos a asignarle un marco de referencia. Aquí es una pequeña ilustración. Entonces imaginemos que tenemos este material compuesto de capas, un color rojo y en el color amarillo. Entonces este material, como lo vimos en videos anteriores, se va a comportar diferente si nosotros aplicamos un esfuerzo en esta dirección, que es mi dirección de anisotropía, que en este caso es X3, podría ser Z, pero se va a comportar igual si nosotros aplicamos el esfuerzo, ya sea en la dirección 1 o en la dirección 2, o en cualquier dirección sobre ese plano. Entonces, si yo aplico un esfuerzo en esta dirección, el material se va a comportar exactamente igual que si yo lo aplico en esta dirección, o que si yo lo aplico en una dirección intermedia. Entonces, si yo aplico en cualquiera de esas direcciones, el material para mí va a ser isotrópico. En este caso en particular, vamos a tener 5 constantes elásticas independientes. Tendríamos que seguir el mismo procedimiento que vimos en el video anterior y hacer las consideraciones en qué casos son iguales. Entonces verán que en este caso he sustituido S22 con S11. Entonces estos primeros dos elementos van a ser iguales entre sí, porque es mi plano de isotropía. Es decir, el módulo de Young, aquí puse el módulo de Young en la dirección 1, pero puede haber puesto el módulo de Young en la dirección 2, realmente no importa porque van a ser iguales. Entonces, S11 va a ser igual a S22, aquí yo ya lo he sustituido. Y S33 es mi plano de anisotropía, que es cómo se va a comportar mi material si yo ejerzo un esfuerzo en la dirección 3, que es esta flecha verde. Ahora veamos qué pasa fuera de la diagonal principal y tenemos que S12 va a ser igual a menos el coeficiente de Poisson en el plano 2,1 entre epsilon, entre el módulo de Young 1 y S13, que aquí como ven ya lo sustituí con S23. Estos van a ser iguales, estos dos elementos, y va a ser igual al coeficiente de Poisson 3,1 entre el módulo de Young 1. Ahora veamos los siguientes elementos que van sobre la diagonal principal. S44 corresponde a 1 entre G32, que va a ser igual a S55. Entonces estos serían iguales. Vean que aquí yo sustituí S55 por S44, ya que van a ser iguales. Y el que se encuentra sobre mi plano de isotropía, que es mi plano 1, 2, sería el último elemento. Entonces, por definición, el último elemento es 1 entre G1, 2, que es mi plano de isotropía. Pero este G1, 2 depende de valores que yo ya conozco previamente. Entonces, este valor no va a ser, o este elemento no va a ser independiente. Entonces vamos a tener 5 constantes elásticas independientes, las podemos contar. La primera va a ser el módulo de Young 1, módulo de Young 3
el coeficiente de Poisson 2,1, el coeficiente de Poisson 3,1 y el módulo de cizalla 3,2. El tercero ya no va a ser independiente, entonces G1,2 ya no va a ser independiente, depende de los valores anteriores. Entonces en este caso tenemos 5 constantes elásticas independientes. Veamos ahora otros dos materiales, los materiales con estructura cúbica. Estos van a tener 3 constantes elásticas independientes. Entonces los primeros 3 elementos de la diagonal principal van a ser iguales al inverso del módulo de Young. Entonces va a ser el módulo de Young, relación 1, 2 o 3 va a ser iguales. Puedo poner cualquiera de ellos, realmente no importa. Entonces simplemente va a ser el inverso del módulo de Young. El módulo de cizalla también va a ser igual en todas las direcciones. Entonces S4,4, yo puedo haber puesto S5,5 o S6,6, no importa, porque son todos iguales entre sí. Y fuera de la diagonal principal, todos los elementos van a ser iguales. Va a ser igual a menos el coeficiente de Poisson, que otra vez va a ser igual en todas las direcciones, dividido entre el módulo de Young. Entonces vamos a tener 3 constantes elásticas independientes. Y por último, es el caso que hemos visto a principios de este curso, que son los materiales isotrópicos, en el que únicamente tenemos 2 constantes elásticas independientes. Verán que es muy similar a los materiales cúbicos. Entonces vas a tener estos 3 elementos van a ser iguales, los siguientes 3 elementos van a ser iguales, y estos 3 elementos fuera de la matriz principal también van a ser iguales. ¿Cuál es la diferencia? Es esta expresión que deducimos en un video anterior. Es que si yo conozco 2 de ellos, puedo conocer el tercero a través de esta expresión. Entonces el módulo de cizalla va a ser igual al módulo ion dividido entre 2 veces por 1 más el coeficiente de Poisson. Entonces es la diferencia principal entre los materiales isotrópicos y los materiales cúbicos. En los materiales cúbicos están desacoplados el módulo de Young, el módulo de cizalla y el coeficiente de Poisson. En los materiales isotrópicos se encuentran acoplados a través de esta expresión.